Hola, ¿cómo estás? Yo soy Dani Illesca y este es mi canal donde estoy compartiendo todo lo que sé, todo lo que me ha servido sobre emociones, psicología, espiritualidad práctica y un sinfín de temas para ir avanzando en nuestro camino hacia la conciencia y el despertar. El día de hoy te quiero hablar sobre el famoso efecto Pygmalion, que es muy interesante porque nos habla de un efecto literal en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra energía, en nuestro pensamiento, en nuestro sistema de creencias que se genera a partir de otras creencias, ¿ya? Es muy importante que sepas que este efecto Pygmalion es la manifestación positiva de esta lógica operatoria que ya voy a explicar y ha sido estudiado por científicos de Harvard, específicamente el doctor Rosenthal, por eso también se lo conoce como el experimento Rosenthal, y fue hecho primero con ratas y luego con seres humanos, estudiantes y con una repetición sistemática de experimentos para ir puliendo los resultados, ¿verdad? Entonces lo que te voy a contar a continuación está comprobado por la ciencia. Yo digo, porque es como la primera resistencia que tenemos cuando recibimos una información nueva, ¿verdad? Después ya viene un proceso de reflexión y que uno puede incorporarlo a un nivel más profundo y más libre y más espiritual. Bueno, el efecto Rosenthal es un fenómeno que se da cuando altas expectativas que tenemos de algo o de alguien generan un mayor rendimiento de ese algo o de ese alguien. ¿Ya? Es decir, cuando yo tengo creencias positivas respecto a alguien, esas creencias positivas, esas expectativas y todo lo que conlleva eso en términos de energía, de pensamiento, de emoción, de frecuencia, etcétera, realmente producen un cambio en la persona. ¿Qué ocurrió en este experimento Rosenthal? Que se dividieron de manera aleatoria dos grupos de estudiantes, a todos se les midió su coeficiente intelectual antes del experimento y se eligieron aleatoriamente grupos de profesores. A un grupo de alumnos se le etiquetó como el grupo de los inteligentes, que tenían un coeficiente intelectual así, pero altísimo, en el fondo se les dio una descripción, un etiquetado que generó altas expectativas en esos profesores. Y por contraparte, al otro grupo se le dio un etiquetado, una descripción que tenían bajo coeficiente intelectual, que tenían una cantidad de características negativas y eso generó bajas expectativas en esos docentes. No estamos aquí como categorizando, uy, los docentes buenos o malos, no, sino que para que entiendan cómo opera realmente esto. Y bueno, en ese experimento, después de un año, se dieron cuenta que aquel grupo que tenía altas expectativas, que estaba siendo como alimentado desde las altas expectativas, generó otra disposición en los docentes, generó otra energía, generó otras acciones y a su vez esas altas expectativas generaron un rendimiento impresionante de esos estudiantes. Incluso algunos estudiantes que tenían un bajo CI en la prueba principal, ¿verdad? La prueba inicial de CI, al término del experimento habían elevado su CI muy por sobre las tendencias de aprendizaje normales, ¿ya? O sea, hasta como que estamos como cortando esferas de espacio-tiempo. Entonces, este fenómeno hace que todas las creencias que tengamos sobre otras personas o sobre las habilidades que tiene otra persona influyen directamente en nuestras acciones hacia esa otra persona. Y aquí empieza lo que podemos llamar un círculo, que puede ser un círculo virtuoso, que sería el caso del efecto Pygmalion, o puede transformarse en su contrario, que es el, el efecto Gollum creo que era, que es en el fondo transformarlo en un círculo vicioso de creencias negativas. Entonces, tengo que las creencias que tengo sobre otra persona influyen
en las acciones que voy a tener hacia esa persona. Las acciones que yo tengo hacia esa persona van a generar a su vez un efecto en esa persona. El cómo yo me comporto, el cómo yo me relaciono, el cómo yo me muestro con esa persona va a influir en las creencias que esa propia persona tiene consigo misma. Esas creencias que tiene esa persona respecto a sí misma van a generar a su vez que esa persona actúe de determinada forma con ella misma, pero también que luego actúe respecto a mí. O sea, va a ir como siguiéndose un dominó de positivismo, ¿verdad? Esas creencias de los demás, o sea, esas creencias que en este ejemplo yo tengo hacia esa persona, van a hacer que esa persona luego tenga acciones positivas basadas en esas creencias positivas hacia mí o hacia las demás personas. Y esas acciones positivas que tiene esa persona conmigo o con otras personas va a hacer a su vez que vayamos alimentando nuevamente estas creencias positivas y así vamos como de creencia positiva a acción positiva, de creencia positiva a acción positiva, de creencia positiva a acción positiva. O sea, cuando nos contamos una historia a nosotros mismos y a los demás y nos cuentan una historia de nosotros mismos basado en esta alta expectativa y en alta creencia, en creer que tú eres inteligente, eres bueno, eres como todas estas características o cualidades positivas, lo que se hace es realmente influir no solo en el autoconcepto que podamos tener de nosotros mismos, sino literal a un nivel subconsciente tan profundo que podemos expresar esas creencias positivas en nuevos hábitos, en nueva energía, en más fuerza, en ir como acortando la brecha de distancia que tenemos, por ejemplo, en una habilidad que estamos aquí y podríamos demorarnos tanto tiempo en llegar a una habilidad más superior, pero vamos como pegando saltos, ¿verdad? Dando saltos de superación personal cuando estamos sobre las creencias. Cuando alguien te dice desde pequeño que tú puedes, que tú eres capaz y esa persona realmente cree en ti, cree profundamente en ti. De hecho, estaba escuchando un audiolibro de Napoleon Hill que habla como de cómo él sembró esas semillas de creencia positiva en su hijo que nació sordo y que, bueno, es preciosa la historia, pero que finalmente logra el hijo escuchar, es como, y que se basa en las creencias positivas. Ahora, ¿qué ocurre? Que esas creencias que impactan acciones y que esas acciones que impactan creencias y que esas creencias impactan nuevas acciones y la salida al mundo, no siempre se da en una esfera positiva, ¿verdad? Sabemos que a muchos quizás les han contado la historia de que eran tontos, de que eran lentos, de que eran flojos, de que eran esto, que eran allá, o sencillamente fueron ignorados, que eso a un nivel subconsciente y energético tiene el mismo peso negativo, ¿ya? Pero esas creencias negativas van generando a su vez menores estados internos, o sea, menores estados de creencia positiva respecto a uno mismo. O sea, si me están diciendo todo el tiempo que soy tonta, aunque yo no sea tonta, me lo voy a creer. Sobre todo en los primeros 7 u 8 años de vida, que no tenemos el filtro en nuestra mente subconsciente. Luego empezamos a filtrar así como, oye, pero yo no soy tonta, y empezamos como a tratar de ir desmenuzando y disolver ciertas creencias limitantes que nos han contado de afuera, las empezamos como a disolver, a filtrar, a descartar, ¿ya? Pero eso es un proceso que lleva tiempo, lleva madurez y lleva mucha toma de conciencia. Ocurre que, y esto lo planteo en mi libro Ser tu madre, respecto al vínculo materno, pero se aplica a todos los vínculos, ocurre que muchas veces arrastramos hasta la adultez ciertas creencias limitantes, ciertas creencias negativas respecto a nosotros mismos, respecto a la vida, respecto a la economía, respecto a las formas de trabajo, respecto a todo, a la cosmovisión, ¿ya? Y no es por culpar a nuestros padres, porque ellos también recibieron su input o su kit básico de pensamientos y de creencias, ¿ya? El tema es que hoy todos estos experimentos nos hacen una invitación
tan poderosa para revisar estos aspectos, para revisar nuestras creencias, para recordar que más allá de la historia que nos contaron, ¿verdad? Porque ya sabemos con este experimento que si nos contaron una historia negativa, tenemos mucho, mucho, mucho que desaprender, que deshacer de este efecto dominó, de este círculo que puede ser virtuoso o vicioso, de creencia, expectativa, acción, pensamiento. Entonces, es como que en vez de seguir lamiendo estas heridas, si ya las reconocemos, en vez de seguir en ese pasado, en eso negativo que nos contaron y seguir sufriendo ahí, que obviamente no es fácil, hay que tener el acto deliberado de salir de ahí, ¿ya? Y no creas que yo no estuve ahí, lo cuento en mi video de quién soy, porque estoy aquí, pero eh, trato de llegar a que demasiadas veces seguimos como repitiendo el drama personal, repitiendo esa historia o esa historia que nos contaron, ese diálogo que nos dijeron, pero también empezamos como a hacer un loro parlanchín interno, repitiéndonos a nosotros mismos, contándonos a nosotros la historia. Entonces ahí ya nosotros no podemos culpar a nadie, nosotros somos responsables de seguir contándonos esa historia. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de dejar de contarnos esa historia y empezar a contarnos una nueva historia actualizada. Ok, a ver, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis habilidades menos trabajadas? ¿Cuáles son mis habilidades más trabajadas? ¿A qué podría llegar? ¿Qué diamantes en bruto tengo ahí que tengo que empezar como a desarrollar? Entonces, creo que esto tiene que ver con que tenemos que despojarnos de este peso de las etiquetas. Tenemos que despojarnos de esta carga simbólica de las etiquetas para ir avanzando en reconocer nuestra maravillosa e infinita potencialidad como seres humanos. ¿Ok? Creo que es la única forma que tenemos de liberar nuestra alma, de avanzar en la expresión de nuestro ser verdadero, de nuestra esencia, de ser auténticos, sin el miedo al que dirán, sin el miedo a fracasar, sin toda la infinita y vasta manifestación del miedo. Entonces, quiero terminar diciendo que creo que tu verdadero ser está esperando a que lo liberes. Tu verdadero ser está esperando a que te saques ese peso, esa mochila de las etiquetas. Aquí yo escribí en mi champurreado de ideas, puse, afuera hay espejos, experiencia e inspiración para aprender, para desaprender, pero la llave está en ti. Afuera está todo lo que tú necesitas para aprender, pero la llave del aprendizaje y de la expansión está en ti. Entonces, solo tú tienes esa llave, solo tú puedes liberar a tu verdadero ser de todas esas etiquetas, de todo ese peso, de toda esa historia que te contaron y que quizás ya no es. Y si sigue siendo, bueno, está en ti también la llave, el poder de que empieces a evolucionar y que saques esas cosas que ya no quieres en tu vida, en ti mismo, en tu personalidad, en todo. ¿Ok? Entonces, eso, dejar de negar los llamados del corazón, permitir que nuestro verdadero ser, que tiene que ver con nuestro ser superior, que a su vez tiene que ver con la divinidad, puedan emerger, puedan emerger. Así que este efecto Pigmalión pienso que es maravilloso porque nos viene a demostrar a través de la razón y de la ciencia que a veces necesitamos como este filtro para nuestro subconsciente, nos viene a demostrar que es posible desde las creencias positivas con nosotros mismos y con los demás afectar positivamente la realidad, la acción y por lo tanto la vida. ¡Qué hermoso! Eso, suerte con el efecto Pigmalión, a expandir el efecto Pigmalión en nuestras vidas, a expandir las creencias positivas.